partir de este momento, el equipo de Semana.com les presenta los hechos más importantes del día. Bienvenidos. Saludamos a la audiencia que en este momento se conecta al podcast de Semana, el diario. Yo soy José Guarnizo, con el equipo de editores y periodistas de Semana.com les contaremos las noticias y acontecimientos de Colombia y el mundo. Bienvenidos a quienes nos escuchan en directo o en diferido a través de las plataformas Spreaker, Apple Podcast, TuneIn, iVoox, YouTube y nuestras redes sociales. Hoy es martes 17 de julio y con la producción de David Gallego, bienvenidos a este nuevo episodio de la segunda temporada del diario. Bueno, pues el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dio unas fuertes declaraciones, muy curiosas además, sobre lo que significa la llegada de un nuevo presidente a Colombia. Uribe dirigirá a Colombia por Twitter, fueron como las palabras de Nicolás Maduro. ¿Pero qué más dijo, Astrid? Bueno, José, así fue. Esto lo dijo en el foro de Sao Paulo que se lleva a cabo en La Habana, donde estaba reunida la izquierda latinoamericana. Él dijo además que cuando la izquierda fue mayoría en América Latina y el Caribe, ellos nunca persiguieron a los gobiernos de derecha. Y ahí fue donde se acordó que efectivamente Álvaro Uribe estuvo en la fundación de UNASUR y que pues que esto representaría pues también como una voltereta de Álvaro Uribe, porque recordemos que Duque está pidiendo que Colombia se salga de UNASUR. Entonces lo que él dijo que fue firmado por puño y letra de Álvaro Uribe, y pues ahí fue donde se acordó de Duque y incluso le cambió el nombre, lo desconoció, lo minimizó y dijo que Uribe gobernaría en cuerpo ajeno. Escuchamos lo que dijo. Que si una de las tareas que nosotros tenemos es enfrentar esa derecha intolerante, fascistoide, que persigue a los pueblos y que solo quiere el poder para acabar de raíz los proyectos liberadores de nuestro pueblo. Hay que quitarse el velo. Cuando fuimos mayoría en América Latina y el Caribe, jamás se nos ocurrió perseguir a un gobierno por ser de derecha. Y fundamos UNASUR con Uribe. Deben saber nuestros hermanos colombianos presentes. El acta de nacimiento de UNASUR fue firmado de puño y letra por Álvaro Uribe Vélez, presidente actual de Colombia. Va a presidir Colombia ahora, ¿no? Va a presidir por Twitter. Uribe dirige Colombia ahora por Twitter. El señor, no sé el nombre de verdad, no me he aprendido el nombre del presidente electo de Colombia. Tengo que ver, ¿cómo que se llama? Cuque. No me aprendo el nombre. Me lo aprenderé. El señor presidente electo, dirigido por el Twitter de Álvaro Uribe Vélez. ¿O quién va a gobernar? El Twitter de Álvaro Uribe Vélez, ¿verdad? Bueno, pues eso fue lo que dijo Nicolás Maduro, pero recordemos, Astrid, que en esa visita, digamos, que hizo Duque a Washington, por ejemplo, y en esa gira que hizo incluso por España, llamó muchísimo la atención que Venezuela estuvo siempre, digamos, en su agenda. Es decir, no creíamos que iba a ser como de los puntos fundamentales que él tocara con otros miembros del Congreso de los Estados Unidos, con presidentes, en fin, pero eso fue lo que hizo. Sí, así es. Pues fueron 3 los temas más o menos, como cultivos ilícitos, seguridad y la crisis en Venezuela. Incluso él se reunió con Almagro en la OEA para pedirle pues apoyo y respaldo para, digamos, hacer una transición rápida hacia un gobierno democrático, según sus palabras. Esto quiere decir ejercer una presión ya no desde congresistas como él lo hizo cuando estaba en el Senado, sino desde un jefe de Estado, lo cual sí pesaría más y movería a otros países. Lo que él quiere es que esto vaya a la Corte Penal Internacional. Entonces digamos que Maduro, así él diga que no se ha aprendido el nombre y quiera minimizarlo,
sabe que con el gobierno de Duque y con el uribismo en el poder va a tener una presión mucho mayor que con el gobierno Santos, que al fin y al cabo, inclusive en el foro que escuchábamos, él estaba recordando que Venezuela ayudó en el proceso de paz y que por tanto mucho le debía Santos a él y a Chávez. Entonces él sabe que con el uribismo va a ser a otro precio, y esto pesa en que él esté dando estas declaraciones que, como es su costumbre, son bastante provocadoras, para ver si se engancha de una vez. Esta es una estrategia que le ha servido y le ha funcionado mucho porque le da eco. Sí, Luis Carlos, esto también vaticina un poco lo que va a ser el tono los próximos 4 años. Sobre todo, los intercambios, de frases entre los dos presidentes. Vemos que Duque, si bien, tiene un tono un poco más diplomático, sí se supone que va a hacer mucho lobby para hablar del gobierno de Maduro como una dictadura, para que no sea reconocido, legítimamente como presidente. Sí, José, es muy diciente que uno de los principales temas que haya tratado Duque en su gira pues por Estados Unidos y España sea el tema de Venezuela. Y recuerde también pues que cuando se fue Uribe del gobierno, cuando terminó su mandato y antes de que empezara Santos, estábamos precisamente en una crisis muy grande con Venezuela, a punto, o por lo menos con ciertos como tentativas de que hubiera pues algo de que pasara a mayores. Entonces pues lo que hay que esperar es que en el nuevo gobierno de Duque pues volvamos un poco a ese tono de confrontación. Eso pues obviamente es malo en el sentido de que pues cualquier incidente puede pasar a mayores, y eso pues obviamente es muy peligroso, pero que va a ser todo ese tiempo ese estilo Maduro incitando a Duque y también a Uribe seguramente, y de Colombia pues también respondiéndole a Maduro. Claro, y otra cosa, Astrid, tiene que ver como con el tema de fondo, es decir, el gobierno de Juan Manuel Santos, sobre todo en su último periodo, se alejó muchísimo del gobierno de Venezuela, una vez se acabaron las negociaciones en La Habana, y de hecho hace poco lanzó un trino en el que le pedía a Donald Trump que hablara con Putin para que no siguiera ayudando a Venezuela. Y desde las últimas elecciones en Venezuela, pues el gobierno de Juan Manuel Santos no reconoció el gobierno. Entonces se espera que haya, más hostilidad entre los dos gobiernos, pero eso también tiene unas implicaciones. O sea, las relaciones entre Colombia y Venezuela van mucho más allá de del intercambio de frases entre ambos presidentes. Exacto, nosotros como lo ha dicho el ex canciller Julio Londoño, nosotros no estamos al lado de Noruega, estamos al lado de Venezuela, compartimos 2.200 kilómetros de frontera, tenemos muchos colombianos, millones de colombianos allá, y ellos venezolanos acá. Hay empresas, hay deudas con empresas colombianas, hay presos en las cárceles, y esto hace que tengamos que tener relaciones diplomáticas con Venezuela. No se puede simplemente anular esto. Pero lo que sí se mantiene y que está desde el gobierno de Santos es que no hay embajador, ni va a haber en el gobierno de Duque embajador de Colombia en Venezuela. Él ya lo dijo, y pues esto ya, digamos que es una continuidad, pero es un mensaje claro. Lo que sí sigue habiendo es consulado, porque precisamente se tienen que seguir atendiendo todos estos requerimientos de colombianos allá. No se pueden dejar solos. No se pueden dejar solos. Bueno, vamos a ver qué pasa entonces en estos próximos 4 años, pero se vaticina que van a ser unas relaciones muy complicadas entre Colombia y Venezuela. Escucha Semana el Diario en www.semana.com. Y escríbanos al correo electrónico podcast@semana.com. Bueno, pues esta mañana se conoció una noticia muy importante que tiene que ver con el sometimiento del ex general Mario Montoya a la JEP, a la Jurisdicción Especial para la Paz. Recordemos que el general Montoya fue comandante de la 4ª Brigada, luego comandante de las fuerzas militares, y fue, uno de los artífices de la Operación Jaque. Fue, uno de los generales más cercanos al expresidente Álvaro Uribe.
Sí, José, pues no pareciera una casualidad que el día de hoy la Jurisdicción Especial para la Paz anunciara que el general en retiro Mario Montoya suscribe un acta de sometimiento y lo hace justo después de que la Fiscalía General de la Nación entregara un importante informe que da cuenta de las ejecuciones extrajudiciales en el país en los últimos años. Precisamente este informe que reveló la Fiscalía General de la Nación identifica 2.248 víctimas de falsos positivos en Colombia, 59% de las cuales se registraron entre el 2006 y el 2008. Este es los años en los que Mario Montoya fue comandante del Ejército Nacional del país. Tiene un peso muy importante la presencia de Montoya en la JEP, ¿no? Porque, digamos, primero porque es el general con mayor rango que se presenta, pero como lo mencionas tú, Joana, está vinculado pues no solamente a este tema de falsos positivos, sino a hechos de violencia muy importantes y que dejaron una huella muy grande o sobre los que las organizaciones de derechos humanos han denunciado y han estado investigando, como este de los falsos positivos, pero también como temas como el de la Comuna 13, los supuestos vínculos de los que se señala al general con grupos paramilitares en Antioquia, etcétera. Entonces la presencia de él pues obviamente va a darle aún mayor peso a lo que está haciendo la JEP, ¿no? Hagamos un recuento de cuáles son esos hechos, digamos, por lo menos los más complejos que tendría que afrontar el general de cara a su presunta responsabilidad que se pueda determinar en la Jurisdicción Especial para la Paz. Recordemos que entre el año 2001 y 2003, cuando él estaba de comandante de la Cuarta Brigada en Antioquia, ocurrió la masacre de Bojayá. Esto ocurrió en el año 2002. A Montoya le cayeron en ese momento varias críticas por la presunta omisión del ejército a la hora de proteger a la población civil. Aunque estas denuncias pues no han prosperado, existen varios señalamientos que todavía andan rondando en la justicia con relación a que el ejército entró acompañado de paramilitares en ese momento. Meses más tarde se dio la Operación Orión en la Comuna 13 de Medellín. Este era considerado como el último bastión de las guerrillas urbanas del país y en una operación que se le vendió al país como muy exitosa fueron arrestadas 243 personas, de las cuales 29 fueron identificadas como cabecillas de milicias urbanas. No olvidemos que años después la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por los excesos y las detenciones arbitrarias ocurridas en esta operación. Adicionalmente, sobre este caso en particular, pues existen declaraciones como las de alias Don Berna, en donde asegura que esta operación se hizo con el apoyo de los paramilitares. Adicionalmente, Luis Carlos, quiero recordarle una de las declaraciones que ha rendido el ex coronel Robinson González del Río, quien ha sido sentenciado por decenas de casos de falsos positivos, que también está rindiendo responsabilidad ante la Jurisdicción Especial para la Paz, y él ha dicho que las ejecuciones extrajudiciales y estos falsos positivos fueron producto de una política que se gestó a partir de las directrices que dio Mario Montoya desde la comandancia del ejército, en donde exigía que hubiera muertos en combate. Le recuerdo uno de los apartes de estas declaraciones. A usted lo evaluaban por bajas. Esto de las bajas es una política que venía implementando el señor general Mario Montoya. Las 10 mejores unidades del país todos los lunes eran resaltadas por él, pero esas unidades eran evaluadas por bajas. Porque le pongo un ejemplo. Si un batallón ha hecho 40 desmovilizados y lleva nada más una baja, pero otro batallón lleva un desmovilizado y 4 bajas, está por encima del que lleva 4 bajas. Es uno de los apartes de estas declaraciones. Recordemos finalmente, Luis Carlos, que Montoya termina renunciando a la comandancia del ejército cuando estalla el escándalo de falsos positivos de Soacha. Sí,
Y hay que recordar también que este tema de los falsos positivos es uno de los que más preocupa a la Corte Penal Internacional, ¿no? En varios encuentros, en visitas que ha hecho Fatou Bensouda, la fiscal de esta Corte a Colombia, uno de los temas que se menciona es el de los falsos positivos y la preocupación que ha habido, porque hay que mencionar también que pues por este caso se han hecho ya, hay detenciones y se han hecho investigaciones, pero la preocupación es que estas investigaciones han afectado a mandos medios y no a mandos altos. Entonces el hecho de que llegue los falsos positivos a la JEP, pues es una forma de prevenir precisamente de que el país pueda estar sometido a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. De ahí la importancia de que Montoya esté en este proceso y de que responda sobre estos casos. Y que la Corte Penal Internacional un poco ha actuado movida por ONGs como Human Rights Watch, que claramente ha señalado al general Montoya como uno de los presuntos responsables de estas ejecuciones extrajudiciales, y alrededor de este tema ha emitido varios informes. Uno de ellos registra que él tendría responsabilidad en por lo menos 44 ejecuciones extrajudiciales que se habrían realizado cuando él era comandante de la 4ª Brigada, cuando él estuvo pues al mando de esas tropas. Ok, y un último tema pues político que habría que agregar es que también, digamos, la presencia de militares en la JEP contradice un poco lo que se buscó hacer en el Congreso recientemente, que era de alguna manera suspender un poco o al menos dilatar esa presencia hasta que se buscara como algún tribunal especial o una sala especial, pero pues precisamente que estén llegando militares a la JEP demuestra que por lo menos desde el punto de vista de los militares retirados confían en esa jurisdicción y quieren llegar allá. También como llegar a esta instancia. Claro, José, pero también es que digamos que los beneficios que les brinda la Jurisdicción Especial para la Paz en todos los casos les convienen, están en el mejor de los escenarios, ya que digamos aquí lo que entra en discusión es que muchos de ellos vienen a decir su verdad y a confesar su verdad, y si ellos llegaran a ser encontrados en el futuro responsables de crímenes, de delitos graves, pues digamos que lo peor que les puede pasar es que tengan una pena de 20 años y pues bajo las reglas de reclusión que ya todos un poco conocemos que tiene la Jurisdicción Especial para la Paz y que tiene movilidad, digamos, para otorgarlas. Entonces, pues sin duda alguna están en unas condiciones mucho más beneficiosas que si se afrontaran a la justicia ordinaria, que podría llegarlos a condenar a penas superiores, incluso hasta de los 40, 60 años. Pasaría lo que tanto se temía, que es que los guerrilleros estén pagando penas de 5 años, mientras que los militares están pagando penas ahora, muy altas. No deja también de sorprender cuando se conoció la noticia de que General Montoya se sometía a la JEP, pues no deja de causar sorpresa, porque es que el General Montoya creo que fue el militar, digamos, con más poder en Colombia, sobre todo por esa cercanía y de vieja data con el expresidente Álvaro Uribe. Es decir, el General Montoya... después empezaron a venir pues un montón de cuestionamientos sobre él, sobre la cadena de mando, sobre algunos falsos positivos, pero digamos que era, digamos, de las entrañas de Uribe. Sí, hay un tema simbólico también más allá de lo judicial, y es lo que representa él. Recuerde, pues, en esta época de la Operación Jaque, pues todos los militares que participaron de alguna manera eran considerados héroes de alguna héroes forma. Nacionales, y de alguna manera cada y... uno de ellos, desde Uribe, Santos siendo ministro de Defensa, y todos los militares que participaron de alguna u otra manera eran los grandes héroes del país en ese momento, claro. Y que ahora estén pasando por un tribunal de estos, pues no deja de ser simbólico. Con esta información nos despedimos de este podcast. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron, y pues mañana estaremos otra vez a las 5:30 con otro episodio de El Diario. Escucha este podcast en vivo o descárguelo a través de las plataformas Spreaker, Apple Podcast, TuneIn y iVoox.